Bien, ¿estamos entonces? Entonces nos quedaría de esa manera el cálculo de la corriente con ese factor de corrección, ¿sí? O sea, a esa temperatura, 55 grados, soporta menos Exacto, amperes. menos corriente, sí. Sí, sí, sí. Entiendo. Bien. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si yo tengo un caño en el cual hay dos conductores o un solo conductor, ¿es lo mismo que en el caño haya 4, 5, 6 o 7 conductores? No, No porque al entendí la haber más pregunta, profe. conductores, puede aumentar la temperatura entre ellos. ¿Está? ¿Algún otro que quiera opinar? Porque vi que justo estaban por charlar otro también. Yo creo ¿Cómo era que su es pregunta? lo mismo. Está. Bueno, la pregunta, profe. Si hay un solo conductor o dos dentro de un caño, ¿es lo mismo que haya 6 o 7 conductores? Y no es lo mismo, le va a costar, uno que va a costar pasar los otros conductores y otro también la temperatura va a afectar, digamos. Puede ser que haya Claro, un va a ser cortocircuito. peor para el cable porque si van a estar todo aumentando la temperatura, como va a ser todo un rejunte ahí de temperatura, ahí se va a hacer toda chicharrosa. Está bueno la forma de resumen que tiene Morales. Está, pero pasaría eso. Lo que sucedería es que al haber varios conductores, uno calentaría el otro y así sucesivamente haciéndose un efecto cadena. ¿Sí? Entonces, por ahí uno que estaba con mayor consumo ya se calentó y va a provocar una elevación de temperatura sobre el que está al lado y así sucesivamente. ¿Está? Por eso van a ver que también hay un factor de corrección para lo que es agrupamiento en cañería, que es este, factor de corrección a la capacidad de transporte. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? La cantidad de cables que llevo por un ducto, por una cañería o por una bandeja. ¿Está? Entonces, ya normalmente van a ver que, a ver, está acá. El factor de corrección para cables, cuando yo tengo más de 3 conductores, es de 0,8. ¿Está? O sea, si yo tengo más de 3 cables dentro de un tendido, sí o sí el factor de corrección es de 0,8. ¿Está? Profe, ¿Sí? ¿y si la corriente que soporta el cable es baja, hay que aumentar la sección? Exacto. Si después de hacer todo el cálculo y debido a los factores de corrección, ya sea por la temperatura o porque yo tengo muchos cables en una cañería, me da baja, qué sé yo, mi consumo era de 9. Y yo tranquilamente, bueno, coloqué un cable de 1,5 porque era toda iluminación. Pero después yo hice el factor de corrección, bajé a 9,5 por la temperatura. Después hice factor de corrección por 0,8 y bajé a 8 o a 7. Ahí voy a tener que lamentablemente pasar a una sección más alta. En lugar de colocar 1,5 voy a tener que colocar 2,5. Y ya uno teniendo, o sea, teniendo la clara, no hace falta hacer el cálculo y saber que va uno de 2,5. Exacto. Ya uno ya cuando va, como vos decís, ya va teniendo más cancha, ya va teniendo más experiencia, ya se va a ir dando cuenta que si vos tenés más de 5 lámparas o 6, en lugar de hacer el tendido principal con 1,5 y desde ahí distribuir todos, normalmente lo que se hace es el tendido principal con 2,5, el del circuito, digo yo, el tendido del circuito que sale de la térmica, y después va derivando o tirando guirnaldas que se dice, de 1,5 para cada consumo particular, si estamos hablando siempre de iluminación. ¿Está? Pero eso te lo va a ir dando la experiencia. Iluminación, o sea, exterior. Sí, exterior o interior, dependiendo qué tengas. ¿Por qué la pregunta de exterior?
O sea, yo a lo que va que si mi cable está aguantando menos amperes afuera, Ujú, debería aumentar la sección, ¿no? sí, 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 sí. Siempre. Si vos tenés demasiado... Igual, puede llegar a ocurrir que vos dentro de una misma cañería vos tengas muchos cables para evitar colocar más caños. Entonces puede ser que se vea reducida también la capacidad de transporte de corriente debido a eso, por acumulación de conductores. No solamente por la temperatura. Ah, bien, ¿Ah? profe. Bueno, vamos a hacer un pequeño calculito de cómo empezar a trabajar. Hoy no vamos a terminar a seleccionar de forma entera el conductor. Es bastante largo para explicar la primera vez. Después van a ver que el proceso no es tan largo, sino que como yo voy más despacio para explicar paso a paso, por ahí se hace un poco más largo, ¿sí? Y en los otros 40 minutos que ingresamos en la próxima reunión, vieron que se va cortando cada 40, hacemos la práctica. ¿Está? Así que estos 40 minutos nos vamos a tomar para hacer esto, el cálculo, el pequeño cálculo. Bien. En una vivienda nosotros tenemos lo que se llaman grados de electrificación. ¿Sí? El grado de electrificación, ustedes no sé si escucharon, hablaron o no todavía de este concepto, pero el grado de electrificación es lo que me pide, ya sea el municipio o SECHEP, para calcular la acometida necesaria. ¿Está? O sea que lo primero que le van a pedir a ustedes es el grado de electrificación para hacer el permiso de bajada del pilar y después en SECHEP para solicitar la baja del pilar. ¿Ya está? Entonces, ¿qué me define el grado de electrificación? El grado de electrificación de un inmueble, de una vivienda, lo que me determina son dos cuestiones. Primero, la cantidad de circuitos que tiene esa vivienda, ¿está? O sea que recuerden que nosotros, cada circuito es una térmica. Entonces, si ustedes bajan una térmica, se anula todo ese circuito. Entonces, por ejemplo, si tienen en un circuito iluminación, bajan esa térmica, bajan toda la iluminación de la casa. Si tienen todos los tomas en otro circuito, bajan la térmica esa, se cortan todos los tomas de la vivienda. Normalmente, en nuestra zona, en Chaco, lo que se hace es, en lugar de separar por iluminación y por toma corriente, normalmente lo que se hace es se secciona por zonas. ¿Está? Entonces, living, comedor, un circuito, aire acondicionado, otro circuito, baño, otro circuito, dormitorios, otro. Normalmente se separa así por zonas, no por iluminación y por toma. ¿Está? Pero lo primero que me define el grado de electrificación es eso. ¿Cuántos circuitos tengo que tener como mínimo en una vivienda? ¿Está? Y lo otro que me define también el grado de electrificación es los puntos mínimos de utilización. ¿Qué son los puntos mínimos de utilización? Los puntos mínimos de utilización son cuántas bocas de toma corriente, cuántas bocas de iluminación va en cada lugar. Eso está estipulado. Yo no puedo colocar porque a mí se me ocurre en un dormitorio un toma y una boca de iluminación. Eso está normado. Y vamos a ver que, por ejemplo, en el dormitorio tengo que tener como mínimo 2 tomas corriente y una boca de iluminación, por ejemplo. Eso como mínimo. ¿Está? Entonces, eso es lo primero que me define el grado de electrificación. ¿Cuántos circuitos va a haber? Y cuántos puntos mínimos de utilización voy a tener en cada espacio. ¿Está? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno. Ahora, ¿cómo calculo yo el grado de electrificación? El grado de electrificación se calcula de, van a ver que acá dice, consumo previsto, o sea que es la demanda máxima simultánea, o sea, cuánto consume esa vivienda como máximo. Eso es lo primero que tenemos que saber, ¿sí? O sea que lo primero que vamos a saber, a calcular nosotros es cuánto consume esa vivienda de potencia, ¿sí? Y lo segundo es
la superficie del inmueble. O sea que, en función de la superficie del inmueble, ¿sí? Van a ver que ahí le voy a poner más grande, y de la potencia máxima simultánea, en función de esas dos cosas, yo sé el grado de electrificación. ¿Está? ¿Cómo sé el grado de electrificación? Van a ver que en esta tablita hay 3 grados de electrificación. Yo le dejé eso. Esto es de la normativa vieja, de la del 97. Y van a ver que en esta tabla ya están 4 grados de electrificación, porque esta es la nueva normativa, la de 2004, que es con la que trabajamos. Entonces van a ver que tenemos 4 grados de electrificación, mínimo, medio, elevado y superior. Y acá me da la superficie y me da la potencia máxima que puedo alcanzar en esa vivienda. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una vivienda de hasta 60 metros cuadrados puede llegar a consumir hasta 3.700 volt-ampere, y si eso ocurre, el grado de electrificación es un grado de electrificación mínimo. ¿Está? Sí o sí se deben cumplir las dos cosas. Sí o sí se deben cumplir las dos cosas. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a suponer que yo tengo una casa de 120 metros cuadrados, pero es un frigorífico. ¿Sí? Entonces es 120 metros cuadrados, pero consume más de 12.000 volt-ampere. ¿A dónde voy? ¿Qué grado de electrificación es? 120 metros cuadrados, entro en el grado medio. ¿Sí? Pero el grado medio me da solamente hasta 7.000 volt-ampere. Si yo tengo que elegir más de 12, ¿a cuál voy? Tengo que ir ya al superior, porque el superior es más de 11.000. No importa que no me dé la superficie es más baja, pero el consumo es más alto. Entonces, sí o sí, mi grado de electrificación ya es un grado de electrificación superior. Sí o sí se tienen que cumplir las dos cosas, tanto la superficie como la demanda máxima simultánea. Profe, el 11 y el 7, 3,7 el resultado de todos los watts que consume dividido al 220 voltios. No. Solamente todos los volt-ampere consumidos, sin dividir todavía. ¿Sí? ¿Se entendió eso hasta acá? Profe, repite de vuelta porque no entendí. Bien. Ustedes imagínense que tienen una vivienda, ¿sí? A ver, vamos a ver si tengo acá el resumen. A ver. Sí, acá, en el resumen. Acá tengo un planito, ¿sí? Acá. Imagínense que ustedes tienen eso que está ahí, esa vivienda, ¿sí? Esa vivienda, lo primero que hacemos de esa vivienda es calcular su superficie. ¿Sí? O sea, lo primero que vamos a hacer es calcular la superficie de esa vivienda. ¿Sí? Una vez que tengo el valor de la superficie, vengo a la tablita esta de grado de electrificación. Entonces, vamos a suponer que tengo una vivienda mediana, 110 metros cuadrados. ¿Sí? 5 por 20, algo así, algo chiquitito, algo normal. Entonces, 110 metros cuadrados entra dentro de lo que es un grado de electrificación mínimo. ¿Sí? O sea que es medio, perdón, entre 60 y 130 metros cuadrados. O sea que si yo veo solamente la superficie de esa vivienda, voy a tener un grado de electrificación medio. ¿Está? Ahora, sí o sí, dentro de esa vivienda, dentro de todos los consumos, o sea, si yo sumo el aire, todas las de boca de iluminación, el lavarropa, la pava eléctrica, todo, cuando yo sume todo eso, el consumo no debe superar los 7 kVA, o sea, los 7.000 volt-ampere. No debe superar ese valor para que siga siendo... ¿Sí? Esa es mi duda. ¿El número ese 7000 es el total de lo que consumen los productos, entonces? Exacto. El 7000S yo lo saco del consumo individual de cada producto.
¿Está? Sumando todos, cada uno de todo lo que yo tengo en la vivienda, lo sumo a todo, y en función de eso yo calculo la superficie de la demanda máxima simultánea. ¿Cuál es la demanda máxima que tienen todos los equipos? ¿Está? Ya sea la tele y la heladera. Todo completo. Es lo que Porque se mantiene. yo vi que calculan eso, pero lo saca todo en watts y después lo divide, por eso te pregunté anteriormente eso. Sí, sí, sí. A ver, ¿se acuerdan cuál era la diferencia entre el watt y el volampere? El watt era la potencia activa, ¿sí? Y el volampere era la potencia aparente, por eso está en volampere la normativa, porque es la potencia máxima, completa, es la suministrada total, ¿sí? O sea que si nosotros tenemos un equipo en watt, tenemos que transformarlo en volampere, dividiéndolo, ¿se acuerdan? Por el factor de potencia del equipo, ¿sí? Cuando yo divido por 220, cuando yo hago la división sobre 220 volt, ya calculo el valor de la corriente. Y el valor de la corriente a mí me va a servir para saber el cable, no para saber el grado de electrificación. ¿Está? No mezclemos por ahora, todavía no vamos a dividir por 220, ya vamos a llegar a eso para seleccionar el cable. ¿Está? Entiendo. Digo el profe. ¿Sí? Ya te querés adelantar, no va por eso. Pero más adelante No, vamos a pasa que me confundí un toque, ¿no? Sí, sí. Más adelante ya vamos a dividir por 220 y ya vas a ver la diferencia, ¿sí? Entonces, estos consumos, 3.700, 7.000, 11.000 o más de 11.000, es la suma de los consumos de la vivienda. ¿Está? Entonces, yo puedo tener, por ejemplo... ¿Sí? Perdón. No, que decía que no tiene nada que ver la dimensión del lugar, sino para qué se ocupa, digamos, ese lugar, por ejemplo, si es para familia o el mismo lugar se ocupa, por ejemplo, para una fábrica de, no sé, alguna fábrica que consuma más energía de lo que tiene que consumir Exacto, si fuese una casa de familia. exacto. Sí, sí, sí. Viene por ahí el tema. Entonces, por eso se define en función de las dos cosas, no solamente de la superficie, porque como dice el compañero, si yo defino solamente en función de la superficie, yo puedo tener algo chiquito que me consuma muchísimo, o puedo tener algo grande que no me consuma nada, ¿sí? Pero por eso se define de las dos cosas. Sí o sí se define en función de la superficie y también en función del consumo. Se deben cumplir las dos cosas. ¿Está? Tanto, qué sé yo, yo tengo una casa de 120, de 110, como les decía, pero tengo un consumo de 8.000. Por más de que me dé un consumo, un grado de electrificación medio, 8.000 ya me superé los 7.000 que tengo como grado medio. Entonces ya tengo que pasarme al elevado. ¿Está? ¿Se entendió entonces por ahora? ¿Se logró entender un poquito mejor? Sí, profe, de 10. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿para qué me sirve? Porque ustedes me van a decir, bueno, sí, es mínimo, medio, elevado y superior. ¿Para qué me sirve eso? Ya de antemano, ya vamos a ver que si es superior, sí o sí es acometida trifásica. ¿Está? Cuando yo tengo un grado de electrificación superior, ya la acometida es trifásica. En mínimo, medio y elevado, la acometida puede ser monofásica. ¿Está? ¿Qué quiere decir eso? Si yo en mínimo, medio y elevado, yo tengo, qué sé yo, una hormigonera, o lo que a ustedes se le ocurra, una cortadora de fiambre que es trifásica, yo puedo pedir una acometida trifásica. El tema es que no es obligatorio que yo la pida. ¿Se entiende? Por encima del superior, sí o sí la acometida tiene que ser trifásica. ¿Está? O sea, mínimo, medio y elevado, la acometida puede ser monofásica o trifásica. Es opcional la trifásica. Pero por encima del superior, ya sí o sí la acometida tiene que ser una acometida trifásica. Por más de que yo no tenga equipos trifásicos, debido al nivel de consumo, ya la acometida tiene que ser trifásica. ¿Está? Eso es lo primero que me define el grado de electrificación. ¿Sí? Y la otra que yo les decía es, que también me termina definiendo, es esto, el número mínimo de circuitos y los puntos mínimos de utilización. Y para eso vamos a ver esta tablita que está acá. ¿Sí? Van a ver, yo le voy a hacer un poco más grande para que se pueda ver mejor. Entonces, van a ver, primero vamos a ver esta parte. ¿Sí?
vamos a ver solamente la primera y la segunda columna. Esto todavía, tipo de circuitos, todavía no lo veamos porque nos vamos a marear. Entonces, vamos a ver solamente eso. Fíjense, grado de electrificación, mínimo, medio, elevado y superior. Cantidad mínima de circuitos, 2, 3, 5 y 6. Entonces, ¿qué quiere decir que tenga como mínimo 2 circuitos? Que si yo tengo un grado de electrificación mínimo, que sería el más bajo de todos, yo en mi tablero secundario tengo que tener al menos el disyuntor y 2 térmicas. Cada térmica va a cortar un circuito por separado. ¿Está? O sea que en cualquier vivienda, si está dentro de la normativa, ya es una vivienda más nueva, como mínimo yo tengo que tener eso. ¿Está? 2 circuitos. ¿Sí? O sea que el tablero más chiquito, más chico que puede llegar a haber dentro de una vivienda, es un tablero de 6 polos, donde voy a tener el disyuntor bipolar y 2 térmicas bipolares. ¿Se entiende? ¿Sí? Buenísimo. Sí, profe, Sí, en profe. caso de que, por ejemplo, mi casa de 4x4 de madera, eh, únicamente se puede tener una térmica, ¿no? Una llave. ¿Cómo? Disculpa. En mi caso, que yo tengo una casita de madera de 4x4, Sí. el consumo es medio, ¿no? El consumo 4x4, no, si es 4x4, no, estamos en bajo, en mínimo. Fíjate, hasta 60 metros cuadrados vos tenés, Perdón. es mínimo. ¿Está? Hasta 60, o sea que sería 6 por 10, algo así. Ah, entiendo, sí, está bien, profe. Leí Si mal, vos ¿no? tenés 4x4 es multiplicar, 4x4 sería 16. Está muy por debajo, sería un grado mínimo. Ah, ahora sí entiendo, bien, bien. ¿Sí? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, fíjense que si yo ya estoy en un nivel superior, o sea, ya en un grado de electrificación superior, ya tengo más de, fíjense que es más de 200 metros cuadrados y más de 11.000 volamperes, ya como mínimo tengo que tener 6 circuitos. ¿Sí? Así que ahí yo voy a tener un tablero con una térmica tetrapolar, un disyuntor tetrapolar y 6 térmicas bipolares. ¿Está? O sea que ahí ya el tablero ya va a ser un tablero muchísimo más grande. ¿Sí? Entonces, lo primero que me define es la cantidad de circuitos que tengo en la vivienda como mínimo. Si yo quiero tener en una vivienda de grado de clasificación mínimo una térmica para el termotanque, una térmica para el aire acondicionado, una térmica para iluminación, otro para toma, otro para el tanquecito de elevación. Si yo quiero separar de más los circuitos, lo puedo hacer. Esto lo único que lo que me da es el mínimo. ¿Se entiende? Sí, profe, entendido. Bueno. Ahora, fíjense que en la parte ahora, la parte derecha, les dice a ustedes tipo de circuito que puedo llegar a tener. Dice IUG, TUG, IUE, TUE. Eso es iluminación de uso general, toma corriente de uso general, iluminación de uso especial y toma corriente de uso especial. Eso es lo que quiere decir estas siglas que están acá. Y circuito de libre elección, que yo puedo elegir cualquiera de los que están ahí. Entonces, en un grado de electrificación mínimo, como mínimo tengo que tener un circuito de iluminación y un circuito de toma. ¿Está? Después van a ver las variantes que tienen para un grado medio, elevado y un superior. Van a ver que van modificándose. ¿Sí? Una iluminación de uso especial o un toma corriente de uso especial se define por el consumo.
Si yo tengo más de 10 amperes de consumo, ya es de uso especial. Y también si se coloca a la intemperie, o sea, está al exterior, por ejemplo, luces de jardín, ya se considera un circuito de uso especial, porque tiene otro tipo de riesgo. ¿Está? Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen un tendido para toda la iluminación exterior, eso debería ser un circuito por separado. Ya debería ser un circuito de uso especial de iluminación por separado. No se podría ir dentro de un mismo circuito que ya ustedes tienen adentro de la vivienda. ¿Está? Se van a dar cuenta también que eso es una cuestión práctica también. ¿Por qué? Imagínense que ustedes tienen las luces externas y las internas todo en el mismo circuito. ¿Sí? Obviamente que la iluminación exterior tiene mayor riesgo de que se ponga en corto. Qué sé yo, empieza a llover por una falla de aislación. Qué sé yo, en lugar de estar bien sellado, no se selló bien el artefacto y empieza a entrar agua, a filtrar agua. Se genera un cortocircuito y si se genera un corto y yo tengo separada esa línea de la otra línea, va a saltar la térmica solamente de la iluminación exterior. O viene alguien a querer cortarme las luces para entrarme a afanar o lo que sea, o para hacer maldad, lo que quieran ustedes, y cortan y generan un corto, va a saltar solamente la térmica y la iluminación exterior. Ahora, si ustedes tienen conectada al mismo circuito de la iluminación exterior toda la iluminación interior también, llegan a cortar o se genera un corto en el exterior, van a cortar la luz de toda la vivienda. Por eso normalmente, aparte de que me indica la normativa, se coloca en un circuito separado debido a ese nivel debido a tener esa protección extra. ¿Se entiende? Es una cuestión más práctica. ¿Está? Sí, como para ir a lo seguro, digamos, sí hubo un corte afuera o Exacto. hubo un corte adentro, digamos. O sea, si Sí. es adentro no se va a saber si es afuera porque va a lo de adentro, si está Exacto. distribuido, sí, pero Si si está no, no. Exacto. Muy bien, como le dice el compañero. Mientras más circuitos yo tenga, más fácil logro después identificar dónde está el problema. ¿Está? Obviamente, no le voy a poner un circuito a cada toma corriente. También tiene todo su límite. Pero es normal separarlo así. Iluminación exterior, todo un circuito. Iluminación, qué sé yo, cocina, living, comedor, un circuito. Separarlo de esa manera. Cosa después, como se indicó, localizar más fácilmente el inconveniente, ¿sí? Y que no me quede con toda la vivienda debido a que una lámpara se puso en corto porque le entró agua, no me quedo sin luz en toda la casa. ¿Está? Profe, y si hace una ¿Sí? iluminación exterior, Sí. se le puede poner una fotocélula, algo así se llama, ¿no? A la iluminación afuera, ¿no? Sí, 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 tranquilamente vos podés armar todo tu circuito de luz de iluminación exterior y en algún punto del circuito colocar una fotocélula que te alimenta todo ese circuito. Ya lo vamos a ver cómo lo hacemos. Es una de las prácticas, así que ya vamos a ver cómo lo implementamos. ¿Está? Bien, profe, gracias. Bueno, Profe, y si por ejemplo, por lo que vi ahí me pusieron una térmica monofásica, ¿viste? ujú. Y eso quiere decir que el cable neutro está conectado directamente, no se está protegiendo. Exacto. Ahí lo que pasa es que el cable del neutro está conectado de forma directa. No es Claro. que no se está protegiendo el cable. ¿Por qué? Porque el mismo nivel de consumo que vos tenés en la fase, tenés en el neutro. O sea que por ese lado no debería haber problema, porque si se calentó la fase, quiere decir que se está calentando el neutro también. ¿Sí? El problema está en que la conexión esté bien hecha. La normativa anterior, o sea, me permitía a mí tener monofásicas, ¿sí? ¿Por qué se cambia a unipolares, perdón? ¿Por qué se cambia a bipolar? Se cambia a bipolar porque se generaba todo el circuito, todo el tendido, y yo me equivoco, por ejemplo, y paso por la térmica, paso el neutro y mando derecho a la fase. Entonces, todos los electrodomésticos
tienen de forma directa la fase y corto el neutro, por ejemplo, porque me equivoqué en hacer la conexión nomás en la térmica. Entonces, cuando yo voy y bajo la térmica, en realidad, al cortar el neutro, tengo la fase viva en todos los tomas y en todos los portalámparas. ¿Sí? Entonces, para evitar ese problema de llegar a equivocarme y tener viva toda la fase en la vivienda y corto el neutro, se coloca una bipolar. Entonces ahí yo me aseguro y corto sí o sí las dos. Corto la fase y corto el neutro. Y evito, si me equivoqué en hacer ese tendido, no, al bajar la térmica ya sé que corto los dos, entonces ya no voy a correr riesgo. Pero de esa forma, de esa manera directa, así empalmado, por decirlo así, no, ¿Sí? puede generar un sobrecalentamiento ahí. ¿Sí? Va a generar un sobrecalentamiento en el neutro, en el empalme. Si el empalme está Claro. bien realizado, no vas a tener ningún tipo de problema. ¿Está? Pero si el empalme quedó flojo, o se aflojó con el tiempo, o pasó algo con ese empalme, porque le fuiste cargando consumo sobre el neutro, se puede llegar a generar una sobrecarga en el neutro. Normalmente pasa en instalaciones viejas sobre todo, en las cuales el tablerito es de 5x5 o de 10x10 porque adentro iba solamente una térmica. Pasa que le van agregando térmicas unipolares y el neutro hacen todo un empalme. Entonces del medidor entra un cable y todo el empalme el neutro. Y claro, bueno, y eso es lo que me hicieron a mí, porque yo cambié toda la instalación, pero me cambiaron todo lo que sea, pero menos la parte de la térmica, la que está dentro de la casa, que sería la principal, diría. Uh-huh. Y tengo monofásica y eso, te juro, me genera un miedo, ¿no? Digo, porque está todo bien. En realidad hicieron todo mal por lo que veo las cosas, pero eh, tendría que poner la bipolar ahí por lo que veo. Sí, lo ideal sería eso porque lo que ocurre es que si entra un neutro y coloco todo un manojo de cables de neutro para dividir en toda la vivienda, siempre normalmente lo que ocurre es que se produce un sobrecalentamiento. No ocurre en un mes, sino que normalmente cada 6 meses o un año te llaman. Lo que pasa es que también depende del cliente, porque me pasó a mí en varias cosas, en varias viviendas, que te dicen, no, déjalo así, nomás empalmar, y después veo cómo... Porque en realidad lo que hay que hacer ahí muchas veces, es, sobre todo si tiene un tabletito muy chiquito, es sacar la caja vieja, colocar una caja nueva y colocar todas las térmicas. Y eso tiene un costo, ¿sí? Entonces muchas veces dice hacerle un empalme así nomás, y bueno, y ahí ya define uno si lo hace o no lo hace. ¿Sí? Yo normalmente no lo haría, pero pasa que en el empalme, al conectar todos los neutros, haciendo solamente un empalme, se produce un sobrecalentamiento. ¿Sí? Bien. Y como les decía, esto me define el número mínimo de circuitos y también los mínimos puntos de utilización. ¿Está? ¿Qué son los puntos de utilización? Son los tomas o son las iluminaciones que van a ir en cada uno de los lugares, de los espacios. Entonces ustedes van a ver esta tablita que está acá, estas dos, ¿sí? ¿Dónde está cada uno de los espacios? Por ejemplo, dice, sala de estar y comedor, qué grado de electrificación es y cuántos de cada uno tengo que colocar. Cuántas de iluminación y cuántos de toma tengo que colocar. Y entonces, por ejemplo, en una sala de estar o comedor, un estudio, lo que sea, tengo que colocar una boca de iluminación cada 18 metros cuadrados. ¿Qué sé yo? Una pieza normal, qué sé yo, 3x2 o 3x3, 9 metros cuadrados. Tengo que colocar como mínimo una boca de iluminación. Y de toma corriente que figura acá, tengo que colocar como mínimo 2. Fíjense que está entre paréntesis ahí, mínimo 2. O cada 6 metros cuadrados una. ¿Se entiende cómo se trabaja con la tablita esta? Si el dormitorio es menor a 10 metros cuadrados, tengo que colocar como mínimo una boca de iluminación y 2 bocas de toma corriente. Y así van a ver que está definido para cada uno de los lugares. Cocina, baño, pasillo, lavadero.
¿Está? Esto está en la normativa y me lo define de esa forma. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero el cliente a veces quiere hacer lo que él quiere, desea. Exacto, exacto. Siempre va a ocurrir eso, ¿eh? Siempre el cliente va a elegir después lo que él quiere. Pero nosotros como instaladores, o si le llegamos a diseñar, le tenemos que decir, mira, como mínimo tenés que tener esto. Porque esto es mínimo, no es lo máximo. Normalmente como mínimo, o sea, es muy poco lo que pide la normativa. Fíjense que son muy pocas cosas lo que pide. Por ejemplo, en una cocina me pide como mínimo una boca de iluminación, y si es un grado más grande, 2 bocas de iluminación. Que si vamos al caso, ustedes ven cualquier tipo de vivienda y tienen normalmente esto. ¿Sí? En el dormitorio, por ejemplo, una boca de iluminación y 2 tomas. Que normalmente si tenemos una cama, tenemos 2 mesitas de luz, un toma va al lado de cada mesita de luz. Y la boca de iluminación está la general para todo el dormitorio. ¿Está? O sea, no es tampoco algo muy descabellado y no creo que alguien les pida menos que esto. ¿Está? Normalmente el cliente pide algo más que lo que está acá. Y eso se puede hacer. Lo que no se puede hacer es colocar algo por debajo de esto. ¿Está? Profesor, pero, y si, sin embargo, como dice un compañero, si el cliente pide solamente una y ahí se recarga, digamos, varios Sí, no, artefactos a más ver. la... Sí. Si el cliente les pide, a ver, vamos a lo siguiente, ¿sí? Tampoco que ustedes pierdan clientes, porque esa es también el otro extremo, ¿sí? Si el cliente les pide por debajo de lo que dice la normativa, si ustedes se lo quieren hacer, se lo hacen, no hay problema. ¿Por qué? Porque si el cliente les pide algo a ustedes y está por debajo de la normativa, seguramente el plan no lo va a presentar en ningún lado, o seguramente es una vivienda que no va a cumplir después con la normativa. O sea, no es que van a llevar el plano a la MUNI para inscribirla en la municipalidad o a CECHEP o algo, ¿sí? Sí o sí, para que esté dentro de la normativa, tiene que cumplir como mínimo esto. O sea que, si a ustedes le piden un consejo para que le habiliten el medidor o para que le habiliten la construcción, como mínimo tiene que cumplir esto. Si ya la vivienda está armada, ya están viviendo y ya tienen luz, tiene todo, y le dicen a ustedes, mira, necesito que me hagas este laburo, pero acá quiero esto y esto, se lo pueden hacer, no hay problema, porque ya la vivienda ya está habitada, ya está habilitada, ya está todo. ¿Sí? Profesor, yo me voy un ¿Sí? poquito, perdón, me voy un poquito más hacia, digamos, lo legal, como dice Ajá. la normativa. Y si pasase algo por la recarga de energía y se recalienta y se quema algo, y resulta que vienen y ven el trabajo y dice, bueno, acá vino un electricista y hizo este trabajo. Y ahí no le puedo decir, el cliente me pidió si se llega a ver un No, accidente, digamos. no. Ahí ustedes ya no le pueden decir, no, el cliente me dijo, sí, pero ustedes autorizaron. ¿Está? Recuerden que ustedes, al ser, sobre todo si se matriculan, porque el curso este es para matricularse, ustedes van a tener una responsabilidad civil sobre el trabajo que hacen. ¿Está? O sea que lo recomendable es que no lo hagan y le digan, mira, como mínimo necesitas sí o sí esto. ¿Está? Sí, ahí sí. Bueno, ya se corta, muchachos. Terminamos, esperamos 10 minutos, 5 o 10 minutitos, 10 minutos. Arrancamos 9:30 de vuelta para juntar.